Más de alguna vez has estado totalmente inmerso leyendo sobre alguna teoría conspirativa que te hizo cuestionar si lo que te cuentan son solo historias muy bien pensadas para que tú vivas tu vida tranquilo, mientras las altas esferas de poder aprovechan tu ignorancia para seguir acumulando más y más fuerza a costa de todas sus mentiras. Hoy nos sumergiremos en el fenómeno conspirativo y trataremos de comprender, dentro de lo posible, qué está pasando a nuestro alrededor. ¿Por qué creemos en las conspiraciones aunque a veces no tengan sentido? ¿Y por qué a veces elegimos no creer cuando eso es lo que ellos precisamente desean que hagamos? Acompáñame en este video en donde veremos la verdad detrás de las conspiraciones. Conspiraciones reales. Detector de homosexuales. En los años 50, el mundo todavía se encontraba sumido en profundos prejuicios en contra de la comunidad homosexual, llegando a catalogarlos de desviados, demoníacos y hasta considerándolos seres con un coeficiente intelectual inferior solo por su orientación sexual. Bajo este marco, en Canadá, se desarrolló la Fruit Machine, una máquina parecida a una silla de dentistas en la cual los funcionarios públicos se sentaban y eran sometidos a varias imágenes que iban desde cosas coloquiales hasta escenas de sexo explícito entre hombres y mujeres. La teoría decía supuestamente que una persona sufría de dilatación pupilar al momento de encontrarse con algo placentero, así que si la máquina detectaba un incremento en el tamaño de las pupilas al momento de que alguien viese una imagen de connotación gay, era agregado a la lista. Luego eran interrogados y clasificados en 3 categorías: sospechoso, presunto y confirmado homosexual. Durante mucho tiempo esto fue tomado como un mito, pero aproximadamente 9.000 personas fueron despedidas de sus puestos de trabajo por esta causa. La conspiración de las tabaqueras. A inicios de los años 50, investigaciones comenzaron a mostrar innegables relaciones entre el consumo de cigarrillos y el cáncer de pulmón. Pero no fue hasta los años 90 cuando la compañía Philip Morris admitió que fumar podría causar cáncer. Si te preguntas por qué pasó tanto tiempo entre el descubrimiento y la confirmación, es debido a que las empresas tabaqueras generaron un lobby gigante, realizando donaciones muy grandes a campañas políticas, asegurándose de mantener el secreto la mayor cantidad de tiempo posible. El año 2006, un juez federal encontró culpables a las compañías de tabaco de conspiración, con los cargos específicos de impedir la investigación, destrucción de documentos y manipulación de la nicotina para incrementar la adicción en la población. Conspiraciones actuales. Bromas suicidas. Hace no tanto hubo revuelo en internet por muchos padres que alegaron encontrar mensajes ocultos que incitaban al suicidio en la plataforma YouTube Kids. Y no solo eso, sino también otros que glorificaban la explotación y el abuso, el tráfico de personas y hasta tiroteos en escuelas. A pesar que muchos de los niños son muy jóvenes y no logran captar la totalidad de estos mensajes, su cerebro sí podría estar asimilando toda esta información y de manera subliminal absorber esas instrucciones, teniendo efectos adversos en su adultez como depresión, violencia y hasta tendencias suicidas. Miles de padres furiosos llevaron esta noticia hasta los medios de comunicación, pero ¿son ellos realmente conscientes que también estuvieron expuestos a este tipo de mensajes durante toda su infancia? ¿Y que estas prácticas, más que solo buscar generar daño, puede ser realmente una forma de control de la población? Los mensajes subliminales son ampliamente utilizados en publicidad, y es cierto que, aunque su efectividad no está comprobada en todos los casos, muchas marcas buscan asociar sus productos al sexo, por ejemplo, para enlazar el placer del consumidor con lo que nos están vendiendo. Esto nos lleva al centro de nuestra conspiración. La sobrepoblación es una realidad cada vez más evidente y esto lo saben las grandes empresas, quienes habrían dado instrucciones a las grandes casas de animación de entrar en las mentes de los niños con cosas como estas y transformar a toda una generación en seres deprimidos e indolentes al servicio, aún sin quererlo, de los grandes poderes corporativos que nos necesitan dóciles y cada vez menos empáticos. Tal vez no habías notado la cantidad de referencias a quitarse la vida que se hacían en tono de broma, lo que no estaría necesariamente mal si fuese para un público mayor, pero recordemos que todas estas animaciones están enfocadas en un público ni siquiera juvenil, sino infantil. Y ahora que lo sabes, piensa bien antes de creer que la violencia es algo que solo afecta a nuestra generación. Mujeres sin cabeza. Iniciado por la comediante neoyorquina Marcia Belsky, el proyecto de las mujeres sin cabeza busca atraer la atención del público a la práctica común de fragmentar y deshumanizar imágenes de mujeres en cine, televisión, portadas de libros, publicidad y más.
Tal vez ninguno de nosotros ha sido consciente hasta ahora de que en el cine, más concretamente en los afiches promocionales, la mujer suele ser utilizada como un mero accesorio estético, aun cuando existe incluso una participación de ella durante la trama. A pesar de que esta práctica no se encuentra en cada uno de los afiches, sí está en la suficiente cantidad y en un estilo similar en muchos casos, lo que nos hace presumir que podríamos estar ante una teoría conspirativa. En palabras que podemos leer de la fuente original, decapitar a una mujer o fragmentar su cuerpo en partes sexuales descontextualizadas la vuelve un objeto pasivo de contemplación masculina. La problemática del consentimiento es removida totalmente junto con su cabeza y su propósito es ser vista como obediente ante los hombres. Su valor es solo su atractivo sexual y no su persona. La cabeza es la principal parte del cuerpo donde nuestras motivaciones y sentimientos están ubicados, así que estas imágenes por las que somos bombardeados diariamente nos dicen con persistencia que los pensamientos, sentimientos y libre albedrío no existen o no son interesantes en las mujeres. Tal vez este discurso pueda parecer muy radical para muchos, pero si vemos este tipo de imágenes de manera conjunta y tratamos de identificar la idea central que se transmite, podríamos llegar a estar de acuerdo en que se presenta a la figura femenina principalmente como un elemento de placer sexual masculino. Por un lado, hay quienes piensan que esto es un síntoma residual del machismo en el que todavía vivimos, pero los más escépticos aseguran que se trata de un acuerdo bien formulado entre las grandes esferas de Hollywood para preservar el sentido de dominación a lo largo de la sociedad. Recordemos que el cine ha sido un gran factor al momento de construir realidades culturales, y si en algún momento han habido incluso caricaturas que enaltecen ciertas ideologías políticas para comunicarlas a niños, ¿qué nos impide pensar que lo mismo podría ocurrir en este caso? Conspiraciones falsas. Las vacunas causan autismo. En 1798, el cirujano Edward Jenner publicó uno de los primeros documentos en los cuales se mostraba el proceso de inoculación, que luego de más de 28 años investigando, se denominó vacuna y rápidamente se extendió a lo largo del mundo. Ya desde antes de esa época se practicaban métodos parecidos y también existían personas que se oponían, como el reverendo Edmund Massey, que en sus palabras, las enfermedades son enviadas por Dios para castigar el pecado, y cualquier intento de prevenir la viruela a través de la vacunación es una operación diabólica. No fue hasta 1879 cuando se fundó la Sociedad Antivacunación de América, y unos años más tarde, ligas similares en Nueva Inglaterra y en Nueva York. A lo largo del planeta surgieron estas agrupaciones, y en 1998 todo explotó gracias a una publicación hecha por Andrew Wakefield, un médico británico quien aseguró haber encontrado un vínculo entre vacunas trivíricas, es decir, aquellas que previenen el sarampión, paperas y la rubiola, con la presencia de autismo en niños. Después de varios años de revuelos, científicos de distintos lugares del mundo intentaron recrear el experimento sin éxito, concluyendo que fue realizado de manera irresponsable y retirándolo de sus archivos el año 2010, costándole a Andrew su profesión por la irresponsabilidad y el supuesto aprovechamiento económico que buscaban con ese artículo. Solamente entre los años 2000 y 2012 se calcula que las vacunas salvaron más de 14 millones de vidas según datos de la UNICEF. Aún así, hay gente que sigue pensando que este tipo de avances científicos son parte de un complejo complot para enfermar a la población y matarla lentamente. Si quieres más información sobre este caso, te dejo los enlaces en la descripción. La creación del gangsta rap. Hoy en día podemos ver al trap como uno de los géneros más populares del mundo, en el cual se hace un gran alarde del consumo de drogas, las armas, la delincuencia, el sexo y las temáticas asociadas con el submundo delictual. Según varias personas, esto no sería casualidad, sino obra del nuevo orden mundial. Si nos remontamos a 1980, podemos ver en el gangsta rap los inicios de esta tendencia, con artistas como Ice-T o Niggas with Attitude, quienes popularizaron a niveles insospechados este género, transformándolo en la variante más lucrativa del hip hop por esos años. ¿Pero por qué los Illuminatis o los reptilianos querrían que este género musical se hiciera tan famoso? La respuesta es simple. Si analizamos el negocio de las cárceles privadas en Estados Unidos, podemos ver que es un elemento clave de su economía. De hecho, siendo el tercer lugar con mayor mano de obra y albergando el 25% de todos los presos del mundo, se fue transformando en una necesidad nacional creciente mantener a una población en aumento de presos. Por este motivo habrían movido sus hilos y llegado a acuerdos incluso rayando lo satánico para popularizar temáticas e ídolos que generaran en Estados Unidos el aumento exponencial de presos y así mantener totalmente abastecidas las cárceles de este país. ¿Por qué tendemos a creer
o a no hacerlo. No hay duda que a lo largo de la historia han habido muchos casos de conspiraciones reales, pero si analizamos la gran gama de eventos que existen, la realidad es que un porcentaje bajísimo corresponde a este tipo de eventos conspirativos. Los peligros de este tipo de creencias desatadas son varios. Por ejemplo, muchas personas murieron a causa de no querer vacunarse. Otras personas se benefician económicamente de la gente a través de agrupaciones pro conspiraciones, siendo incluso quienes crean algunas mentiras generando pánico en la población y recibiendo una gran cantidad de apoyo económico de paso. Cabe recordar el caso de Pizzagate, donde estarían implicados muchos políticos que se reunían en la pizzería Comet Ping Pong para abusar de niños y sacrificarlos en rituales satánicos. El hombre de 28 años, Edgar Welch, luego de leer y creerse la noticia, condujo cientos de kilómetros hasta dicha pizzería, armado con un rifle militar, intimidando a toda la gente y tratando de averiguar dónde se escondían las habitaciones secretas en las cuales se producían los sacrificios y el tráfico sexual. Luego de no encontrar nada, fue detenido por la policía y condenado a 4 años de prisión. Existen múltiples razones para este fenómeno. Partamos del siguiente punto de vista. Las teorías de conspiración son importantes, pues afectan en aspectos cruciales del mundo real. Son universales, ya que se extienden entre distintas épocas y culturas. Son emocionales, y esta es una de las formas principales mediante las que muchos ingresan a este tipo de creencias. Y son sociales, porque están asociadas a motivaciones psicológicas de conflictos grupales, generalmente entre esferas de poder contra la población común y corriente. Razones muy fuertes para que, una vez adquirida una creencia, sea muy difícil de modificar. Nuestro cerebro tiene un sesgo cognitivo que nos lleva a buscar explicaciones y pensar que nada sucede porque sí, ya que tenemos una fobia natural hacia el caos. Hay cientos de ejemplos visuales en los cuales el cerebro modifica la información para llenar los espacios vacíos. Otros efectos como la pareidolia, que nos permite ver animales y caras en objetos cotidianos como nubes, una pared o una roca, son mecanismos que nuestra mente tiene para evitar la sensación de desorden. En el momento en que nos enfrentamos a un evento único como el ser humano llegando a la luna, un tirador solitario asesinando a un presidente o un accidente que involucre a una celebridad, es mucho más tranquilizador para nuestro cerebro creer que hubo algo más detrás de ello que una simple casualidad o una persona desquiciada sin una motivación oculta. Dentro del sesgo antes mencionado, también tenemos el sesgo de la intencionalidad. Poniendo el caso del tirador que asesinó a algún famoso sin explicación clara, estaremos más proclives a pensar que alguien lo planeó desde las sombras. El sesgo de proporcionalidad también entra en juego aquí, el cual dice que si sucedió algo de gran magnitud, debe ser también de gran magnitud su causa, y cualquier explicación más simple de la que nosotros podamos dimensionar generalmente será desestimada como falsa, incluso antes de contrastar las pruebas. Nuestras emociones en contra de las autoridades dan paso a otro tipo de sesgo, en el cual desconfiamos de cualquier información entregada por medios oficiales, llegando a casos extremos de personas que alegan no confiar en la ciencia, catalogar a la NASA como un gran fraude y hasta desconfiar de cosas como la medición de la temperatura global para evitar creer en el cambio climático. Finalmente tenemos el sesgo de confirmación inherente, mediante el cual tendemos a dar especial atención a cualquier información que confirme lo que nosotros ya creemos y desacreditar, sin siquiera investigar en profundidad, la información que nos contradiga. Aunque si esa información es muy contundente, buscaremos alguna forma de ajustar nuestras creencias previas para que eso no sea un problema. Ahí tenemos el caso de los terraplanistas, que en su afán por defender la Tierra plana, cada vez que surgen nuevas evidencias científicas en contra, ajustan sus teorías, haciéndolas más rebuscadas para no aceptar una realidad que para ellos es totalmente manipulada. Si te gustó este video, te invito a que debatas en la caja de comentarios qué opinas sobre estas teorías y generemos un diálogo interesante. Recuerda que Internet es un gran espacio para encontrar diferentes puntos de vista y así enriquecer los propios. Recuerda seguirme en mis redes sociales y suscribirte para más videos así, y nos vemos en un próximo video. Adiós.